Masejet Babakamad Aflamedalef Amudalef 31a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Shene Kadarim Shayum Mealchim Ze Acharze, Venitkal Harishon Venafal, Venitkal Hasheni Barishon, Harishon Hayav Beniske Sheni. Nos dice la Mishnah lo siguiente: dos alfareros. ¿Qué es un alfarero? Una persona que tiene por oficio hacer recipientes u otros objetos de barro, como platos u ollas. Dos alfareros están caminando uno detrás de otro. El primero se tropieza solo y se cae al piso. Y a raíz de que el primero se tropezó, el segundo se tropieza con el primero. Y también el segundo se cae al piso y se perjudica. Dice la Mishnah: a pesar que el primero solo se tropezó, el primero es responsable de lo que le causó al segundo y debe pagar por los daños causados. Así nos dice la Mishnah. Y la Gemara a continuación nos va a explicar por qué el primero tiene que pagar. Aparentemente el primero no tuvo intención de dañar, solo se tropezó. ¿Por qué tiene que pagar? Pero antes de empezar a leer la Gemara, vamos a recordar una discusión que vimos anteriormente. Anteriormente vimos una discusión entre Rabbi Meir y Jajamim, si nitkal posheahu o no. Si una persona que se tropieza es negligente o no. Entonces, según Rabbi Meir, el hecho que te tropezaste eres negligente. ¿Sí? ¿Por qué? Tenías que haber visto dónde caminabas. Entonces, según Rabbi Meir, está entendida la Mishnah perfectamente. ¿Por qué? El primero se tropezó, es considerado negligente. Entonces, cuando el segundo se tropieza con el primero, pues el culpable y el responsable es el primero. Por eso el primero tiene que pagar. La pregunta es, según Jajamim, ¿se entiende nuestra Mishnah o nuestra Mishnah va según Rabbi Meir nada más? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Veamos la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rabbi Yohanan, lo tema matritin Rabbi Meir hi de amar nitkal posheahu bechayav, el afilu rabbanan de ambre anusu upatur, haja hayav sheayalo laamod velo amad. Viene Rabbi Yohanan y nos dice: no digas que nuestra Mishnah cuadra únicamente según la opinión de Rabbi Yohanan que nitkal posheahu. No digas dice Rabbi Yohanan, no digas que nuestra Mishnah cuadra únicamente según la opinión de Rabbi Meir, que una persona que se tropieza es considerada negligente, sino también según Jajamim, que una persona que se tropieza es considerada fuerza mayor. Aún así podemos entender por qué el primero que solo se tropezó tiene que pagar por el segundo, por lo que le perjudicó al segundo. ¿Por qué? Dice la Gemara, porque podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que el primero se cayó, se tropezó, y eso es fuerza mayor, pero tenía todavía tiempo de pararse y no se paró. ¿Por qué no te paraste si tenías tiempo de pararte? El hecho que no te paraste del tropiezo, el primero no se paró del tropiezo mientras que tenía tiempo de hacerlo y se quedó en el piso, y eso fue lo que causó que el segundo se tropezó, eso es lo que le hace obligado. O sea que nos dice Rabbi Yohanan, repito, que también según Jajamim, que nos dice que una persona que se tropieza no es negligente, pero aquí sí hay negligencia. ¿Por qué? Porque tenías tiempo de haberte parado. ¿Por qué no te paraste? Esa es la negligencia, por eso el primero está obligado en pagar por los daños que le causó a la segunda persona. Así dice ¿quién? Rabbi Yohanan. Sin embargo, una segunda opinión discute Rav Nachman bar Yitzchak amar afilu teima lo hayalo laamod, hayalo leazdir velo izdir. Rav Nachman bar Yitzchak, sin embargo, viene y dice: no, podemos decir que nuestra Mishnah está hablando en un caso que no tenía tiempo todavía de pararse, pero sí tenía todavía otra opción para hacer. Tenía que haber advertido. Cuando el primero se cayó, también si no tiene tiempo de pararse, está viendo que el segundo está viniendo y se va a tropezar, que le diga: yo estoy aquí abajo, cuidado, no te tropieces conmigo. Podía haber advertido al primero. El hecho que no advirtió, ahí fue negligente, y por eso tiene que pagar. ¿Por qué Rabbi Yohanan no está de acuerdo con esto? Rabbi Yohanan amar que vandelo ayalo laamod, lo ayalo leazdir de tarid. Dice la Gemara: Rabbi Yohanan no está de acuerdo con esto, porque si no tenía tiempo para pararse, ¿sí? Pues tú no puedes decirle, deberías de haber advertido. Si no tiene tiempo para pararse es porque está dolido, porque todavía está metido en la caída que tuvo. Entonces no tiene tiempo también para advertir. Entonces, por eso Rabbi Yohanan tiene que decir que la Mishnah está dando en un caso que no tuvo tiempo para pararse, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos aquí una discusión entre Rabbi Yohanan y Rav Nachman bar Yitzchak. Si una persona que no tiene tiempo de pararse, si debe advertir o no. Según Rav Nachman, debe advertir. Y si no, se llama negligente y tiene que hacerse responsable por los daños causados. Y según Rabbi Yohanan, si no tiene tiempo, no debe advertir. Y no es negligente si no advirtió. Esa es la discusión que tenemos aquí en la Gemara. Y obviamente, según ambas opiniones, cuadra nuestra Mishnah, también según Jajamim, obviamente. Viene la Gemara e intenta traer una prueba a favor de una de esas opiniones. Tran. Hayab bal korah rishon u bal javit acharon, nishbera javit bakora patur. Veimamad bal korah hayab. Mailav,
she'amad lechatef, de urgeu, vekatani hayav, de havel eleazir. Lo, que she'amad lafush. אבל עמד לכתף מאי פטור, אז דתני סיפא, ואם אמר לו לבעל החבית אמות פטור, לפלוג ולילתא מדידה. במה דברים אמורים כשעמד לפוש, אבל עמד לכתף פטור. הכמה שמלן דאף על גב דעמד לפוש, כי כאמר לו לבעל הבית חבית עמוד פטור. Escuchen bien, la Mishnah, más adelante, ¿sí? Vamos a verla en la próxima clase, que está al final de este daf, dice lo siguiente. Dos personas que estaban caminando en Reshut Rabim, uno detrás de otro, ¿sí? Uno detrás de otro, no uno enfrente de otro, sino uno, no es que uno para direcciones contrarias, sino la misma dirección, uno detrás de otro. Uno estaba cargando una viga grande, larga, y el otro estaba cargando un barril, ¿sí? ¿Y quién estaba caminando primero? El de la viga, y atrás estaba el del barril. ¿Qué pasó? Empezó a caminar un poco más rápido de lo normal, el del barril, y cuando empezó a caminar más rápido el del barril, ¿qué pasó? Se chocó con la viga. ¿Y qué pasó? Se rompió el barril del segundo. ¿Sí? Nos dice la Mishnah ya que el dueño de la viga está exento. ¿Por qué está exento? Lo vamos a ver más adelante con más detalles, pero porque el culpable aquí fue el del barril, que se empezó a caminar rápido. Sin embargo, dice la Mishnah, ¿qué pasa si el dueño de la viga de repente se paró en la mitad? Estaban caminando los dos, uno detrás de otro, y de repente el dueño de la viga se paró. Y el del barril siguió caminando como regularidad y se chocó con la viga. En este caso nos dice la Mishnah, el dueño de la viga va a tener que pagar por el daño causado, porque la culpa, ¿quién la tuvo? El dueño de la viga que se paró. Perfecto. Dice la Guemará, aparentemente en este caso que se paró el dueño de la viga, ¿cuál es el caso? ¿Se paró para qué? Se paró aparentemente, no porque quería descansar, en la mitad de Reshut Rabim descansar no es lo común, no es normal. Se paró ¿para qué? Para ajustar la viga, se le estaba cayendo un poquito, cada cuanto que uno camina un poco, te ajusta. Se paró un segundo para ajustar, que es algo regular, y aún así está escrito que el dueño de la viga tiene que pagar por el daño del barril. Dice la Gemara un segundo. Aquí aparentemente debería de poder... un segundo, ¿y por qué está Hayab? ¿Sí? Otra vez, se paró para ajustar la viga sobre él, es algo regular, y decimos que aún así el dueño de la viga está Hayab, tiene que pagar por el barril. ¿Por qué aparentemente? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene? Tenía que ajustarse eso, es algo normal hacer. Aparentemente, ¿por qué? Entiendo perfectamente, es algo normal hacer, tienes que ajustártelo, pero debes de avisar. Tenías que haber advertido al de atrás. Dice la Gemara, vemos que aparentemente aunque la persona está taruda, aunque la persona está ocupada, ¿sí? Porque aquí no hay duda que la persona está ocupada cuando está ajustándolo, ¿sí? Está ocupada ajustando la viga sobre su hombro, que no se caiga. O sea que la persona está ocupada y aún así nos dice que debería de haber advertido, de haber avisado. Dice la Emaranza, que aparentemente es una prueba a favor de Nahman bar Yitzhak, que hay que avisar, hay que advertir, también si estás tarud. Y si no eres negligente, prueba a favor de Nahman bar Yitzhak en contra de Rabbi Yohanan. Responde la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que el caso aquí en la Mishnah, cuando nos dice que cuando se paró el de la viga tiene que pagar, está dando en un caso, no que se paró para ajustar la viga, que es algo regular, sino se paró para descansar. ¿Eso es normal? No es normal. Como no es normal, eres responsable, esa es la razón. Entonces no hay ninguna prueba a favor de Nahman bar Yitzhak y en contra de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, entonces según esto, podemos deducir, ¿qué me acabas de decir? Que el caso de la Mishnah es cuando se paró ¿para qué? Para descansar. Entonces podemos deducir que en el caso que se paró no para descansar, sino para ajustar, en ese caso, definitivamente va a estar patur. ¿Sí? Podemos deducir así, dice la Gemara, si es así, entonces ¿por qué en la segunda parte de la Mishnah, cuando la Mishnah nos quiere decir un caso que el dueño de la viga está patur, nos dice el siguiente caso, cuando el dueño de la viga le dijo al barril, párate, ¿sí? En ese caso está patur. Dicen, ¿por qué tiene que llegar a ese caso? Que se mantenga el mismo caso y que simplemente nos diga, ¿sabes cuándo va a ser patur? Cuando se paró, en vez de para descansar, se paró ¿para qué? Para ajustar. ¿Sí? ¿Por qué tiene que irse para otro caso decirnos que es patur? Tienes un caso mismo patur, en el mismo caso, cambiando la razón por la cual paró. Dice la Gemara, no, porque la Mishnah tienes razón, podría la Mishnah haber decidido eso, pero podría la Mishnah haber dicho eso, pero la Mishnah prefirió decirnos un caso que inclusive si paró para descansar, hay un caso que es patur. O sea, definitivamente si paró para ajustar va a estar patur. Pero la Mishnah no quería decir un caso de patur, inclusive si paró para descansar. ¿Cuándo es eso? Cuando le dijo al dueño del barril, párate, cuando le advirtió. Ese caso es que está patur. Entonces no hay pregunta, no hay prueba
a favor de ninguna de las opiniones. La Gemara intenta nuevamente traer una prueba a favor de una de las opiniones. Tashema, ¿sí? A favor de Nachman bar Yitzhak, en contra Rabbi Yohanan. Tashema, Hakadarim והזגגים שהיו מהלכים זה אחר זה, נתקל הראשון ונפל ונתקל השני והראשון והשלישי והשני, ראשון חייב בנזקי שני ושני חייב בנזקי שלישי. ואם חמת ראשון נפלו, ראשון חייב בנזקי כולם. ואם הזהירו זה את זה פטורים. מה אליו? שלא היה להם לעמוד. לא, שהיה להם לעמוד. אבל לא היה להם לעמוד מהי פטור? יחי, יתני בסייפה, אם הזהירו זה את זה פטור, לפלוג בני זה. באמת דברים אמורים שהיה להם לעמוד, אבל לא היה להם לעמוד, פטורים. הקמשמען דאפלגת היה להם לעמוד, כי הזהירו זה את זה פטורים. La próxima prueba que la Gemara intenta traer a favor de la Nachman bar Yitzhak y en contra de Rabbi Yohanan es de una baraita. La baraita dice lo siguiente: los kadarim y los zagagim, ¿sí? Alfareros y los cristaleros, ¿sí? Alfareros son los que trabajan con barro, utensilios de barro, y cristaleros de cristal, de vidrio, ¿sí? Estaban caminando en Reshut Rabim, en la calle, uno detrás de otro. Escuchen bien, dice la baraita: el primero se tropezó solo y se cayó al piso, ¿sí? El segundo se tropezó ¿por quién? Por el primero, y se cayó y se perjudicó. Y el tercero se perjudicó ¿por quién? Por el segundo y se perjudicó también. ¿Qué pasa en este caso? Nos dice la baraita, muy sencillo: el primero tiene que pagar por el daño que le causó al segundo, y el segundo tiene que pagar por el daño que le causó al tercero. Y en caso que el segundo y el tercero se tropezaron por el primero, vamos a ver en la Gemara cuál es ese caso, pues en este caso obviamente el primero va a tener que pagar por el daño que le causó al segundo y al tercero. Y culmina la baraita diciendo: y si cada uno advirtió al próximo, le dijo, cuidado, me tropecé, pues en este caso cada uno va a estar exento del daño que causó porque advirtió. Si nos fijamos, ¿sí? En el primer caso de la baraita, cuando no advirtieron, ¿sí? ¿Qué nos dice la baraita? Cuando el primero se cayó, el segundo se cayó por el primero y el tercero por el segundo, ¿sí? Nos dice la baraita que cada uno tiene que pagar por el que le causó el tropiezo al próximo. O sea, cada uno tiene que pagar por el próximo. Dice la Gemara, aparentemente la baraita está hablando en un caso, también en un caso, en todos los casos, también en un caso que no tenían tiempo para pararse. Y aún así nos dice la baraita que están hayabim, tienen que pagar por el daño que le causaron al segundo, al próximo. ¿Por qué? ¿Por qué van a estar hayabim si no tenían tiempo para pararse y levantarse? Porque tenían que haber advertido. Dice la Gemara, vemos que aunque no hay tiempo para pararse, el hecho que deberían de haber advertido ya es negligencia. Prueba a favor de Nachman bar Yitzhak prueba a favor de Nachman bar Yitzhak y en contra Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, no hay prueba, porque puede ser que la baraita está hablando en un caso que definitivamente sí había tiempo, que cada uno se para después de que se tropezó, y ya que no se pararon, esa es la negligencia. No que deberían de haber advertido, no porque tenían, sino porque tuvieron tiempo de pararse y no se pararon. Esa fue la negligencia, por eso tienen que parar. Entonces no hay prueba a favor de Rabbi Nachman bar Yitzhak, sino puede cuadrar perfectamente como la opinión de Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, si es así, si es que la explicación de la baraita es así, que acabamos de decir que cada uno tenía tiempo de pararse y esa es la negligencia, podemos deducir de que en caso de que no hubiesen tenido tiempo para pararse, en ese caso va a estar exento cada uno del daño que le causó al próximo. Si el primero al segundo y el segundo al tercero. Dice la Gemara, si es así, pues ¿por qué la última parte de la baraita nos dice cuál es el caso de Patur cuando cada uno advirtió al próximo? ¿Por qué? Deberías decirme otro caso, el mismo caso, que sin advertir, pero la diferencia es si hubo tiempo o no hubo tiempo de pararse, ¿sí? Bamet varía morir si hubo tiempo de pararse, ahí es cuando está allá, pero si no hubo tiempo de pararse, aunque no hubo advertencia, va a estar Patur. ¿Por qué tienes que decirme un caso de Patur que hubo advertencia? Dice la Gemara, tienes razón, podríamos haber dicho eso, pero la verdad nos quiere enseñar que en el caso que sí hubo tiempo de pararse, ¿sí? Aunque hubo tiempo de pararse, si hubo advertencia va a estar Patur. Ese es el hidush de la verdad. La verdad nos quiere decir, o sea, definitivamente la Gemara responde, definitivamente podríamos haber dicho que el caso de Patur es cuando no hubo tiempo de pararse, ¿sí? Pero la verdad nos quería decir que inclusive si hubo tiempo de pararse, si hubo advertencia está exento, ¿sí? Perfecto. Ahorita la Gemara a continuación se va a enfocar un poquito más en profundizar en la explicación de esta baraita. Pero de todas maneras, por ahorita no tenemos prueba a favor de Nachman bar Yitzhak y en contra de Rabbi Yohanan. Como dije, la Gemara a continuación se va a enfocar en la explicación de esta baraita que leímos. Amar Raba, Rishon hayab beniske sheni, ben beniske gufo u ben beniske mamono. Escuchen bien.
Sheni chayav beniske shlishi beniske gufo, אבל לא בנזקי ממונו. ממה נפשך? אם נתקל פושע הוא, שני נמי לחייב. אם נתקלה פושע הוא, אפילו ראשון נמי לפטר. ראשון ודאי פושע הוא. הגופו מחייב, דעה ולא לעמוד ולא עמד, הממונו פטור, דעה מלא הבירה לבנה קריטה. Escuchen bien, Raba viene y nos dice lo siguiente. Todo lo que dijimos en la baraita anterior, en la última vista, ¿qué fue lo que vimos? Que el primero se tropezó, o sea, los alfareros o los cristaleros que estaban caminando, el primero se tropezó solo, el segundo se tropezó en el primero, el tercero en el segundo, pues la halajá es de que el primero tiene que pagar por los daños que causó el segundo y el segundo al tercero. Viene Raba y nos dice así, todo lo que decimos que el primero tiene que pagarle los daños al segundo y el segundo al tercero, ¿sí? Enfoquémonos en el primero y el segundo, que es lo que... No hay diferencia en el segundo y el tercero, ¿sí? Todo lo que el primero tiene que pagarle el daño al segundo, ¿sí? Eso aplica Ben beniske gufo, ben beniske mamono. Repito otra vez, Raba se va a enfocar en todo, en verdad. Sí, ahorita voy a explicar. Raba dice así. Nosotros dijimos de que el primero tiene que pagarle al segundo y el segundo al tercero. Viene Raba y nos dice hay una diferencia. El primero al segundo tiene que pagarle ya sea daños corporales y daños de propiedad. Y la Gemara entiende en este momento de que cuando decimos gufo o mamono, corporal o propiedad, se refiere gufo o mamono shel harishon, del primero. O sea, que ya sea que el primero le dañó al segundo con su cuerpo, ya sea que le dañó con su propiedad, ¿sí? En ambos casos tiene que pagarle al segundo. Sin embargo, el segundo al tercero tiene que pagarle únicamente si le causó el daño con gufo del segundo, ¿sí? Con su cuerpo, y no cuando le causó el daño con su propiedad. ¿Qué sería propiedad? Sus bienes, mejor dicho, que son sus utensilios que tenía cargando con él. ¿Sí? Repito lo que dice Raba. Raba nos dice así. Traducción literal y después explico. Raba dice así. El primero tiene que pagarle al segundo y el segundo tiene que pagarle al tercero. Todo lo que el primero tiene que pagarle al segundo, o mejor dicho, lo que el primero tiene que pagar al segundo es ya sea que fue corporal o bien, del cuerpo o con sus bienes. Y el segundo al tercero es únicamente con su cuerpo y no con sus bienes. La Gemara en este momento entiende que cuando decimos cuerpo o bien, es cuerpo o bien del perjudicador. O sea, que todo lo que decimos que el primero tiene que pagar el segundo, lo que decimos que el primero tiene que pagar el segundo es ya sea que fue con el cuerpo del primero o con los bienes del primero. Pero el segundo al tercero es únicamente cuando le causó un daño con su cuerpo y no con sus bienes. ¿Sí? Y la Gemara dice, pero esto no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Mi manafshah. ¿Tú qué opinas? La persona que se tropezó, el primero, se tropezó, ¿es negligente o no es negligente? Si tú opinas como Rabbi Meir que es negligente, porque debería haber visto dónde está caminando y no tiene por qué tropezarse, pues debería de ser que el segundo también tiene que pagarle al tercero, ya sea gufo, ya sea mamonó, porque fue negligente, el segundo también se tropezó. Tenía que haber visto dónde está caminando. ¿Qué me vas a decir? No, el que se tropieza no es negligente, porque Hazid, ¿qué culpa tiene? Él se tropezó. Pues es así, dice la Gemara. Entonces también el primero debería estar exento completamente de pagar ya sea gufo, ya sea mamonó. ¿Por qué? Porque no es negligente. Entonces dice la Gemara, no entiendo qué está pasando aquí. Explica la Gemara. Te voy a decir a qué se refiere Raba. Raba opina que una persona, escuchen bien, una persona que se cae solo se cae, es negligente. ¿Por qué? Mira dónde estás caminando. ¿Sí? Tienes que ver la calle. Seguro es negligente. Y por eso, el primero, ya sea que le causó un daño al segundo con su cuerpo o con sus bienes, tiene que pagar. Pero el segundo, ¿sí? No se tropezó solo, sino se tropezó ¿cómo? Por el primero. En este caso no es negligente, eso es fuerza mayor, porque la persona tiene que estar pendiente del camino, no de las personas que están ahí tropezadas. Entonces, en este caso, el segundo que es, no es negligente, sino es que fuerza mayor. Y por lo tanto, el daño que el segundo le causó al tercero por su cuerpo, con su cuerpo, tiene que hacerse responsable y pagar por él. ¿Por qué? A pesar que es fuerza mayor, porque tenía tiempo de pararse y no se paró. El hecho que, aunque se tropezó, es fuerza mayor, pero tienes tiempo de pararte. ¿Por qué no te paras y solucionas? ¿Sí? ¿Por qué no te paras y ya? Tuviste tiempo de pararte y no te paraste, es negligente ahí. Por eso con tu cuerpo estás obligado. Sin embargo, con tus bienes,
estás exento. ¿Por qué estás exento? Si el segundo dañó al tercero con sus bienes, ¿por qué? Porque ya que se cayeron los bienes de él, cuando el segundo se tropezó, se cayeron, ¿sí? ¿Y qué le pasaron? Se rompieron, ¿sí? Y eso fue lo que causó el daño al tercero, ¿sí? Cuando fue con los bienes. Y ahí, cuando se rompieron, seguramente le hizo ¿qué? Efker. Entonces, básicamente es un bor, que eso tiene que ver con lo que vimos anteriormente, Mafkir Nezakab Leahar Nefilat Ones, que es una persona que hizo Efker después de que se cayó algo, que ahí le cule alma la alajá es que está exento, ¿sí? Y por lo tanto está exento. O sea que aquí en este caso, el segundo básicamente dice, mira, este pozo que hice aquí no lo hice yo. Yo no lo tiré, me hicieron tropezar, y es fuerza mayor porque fue una persona que me hizo tropezar, no fui solo, ¿sí? Y adicionalmente le hice Efker, y Efker le ajar nefilá, según todos es patur. O sea, por los bienes, si yo le causé un daño al tercero a través de mis bienes, estoy exento, pero de mi cuerpo estoy hayab. ¿Por qué? Porque mi cuerpo está obligado. ¿Por qué está obligado? Porque tenía tiempo de haberme parado y no me paré. ¿Sí? Así nos dice, así nos explica la Gemara la opinión de Raba. ¿Sí? O sea que el cuerpo, repito, el primero, repetimos esta última explicación. El primero, si se tropezó solo, sí es negligente. Y por eso tiene que pagarle al segundo, independientemente si le causó el daño al segundo, con los bienes o con el cuerpo, porque es negligente. Si es negligente no hay diferencia. Pero el segundo ya no es negligente, es fuerza mayor. Por eso, con los bienes está exento. ¿Por qué está exento? Porque es ones, los bienes que se rompieron ahí, le hizo Efker, ¿sí? Entonces Mafkir Nezakab Leahar Nefilat Ones, seguro está patur, pero con el cuerpo es negligente respecto a eso porque se podía haber parado, por eso está obligado. Así nos dice la Mishnah. Y lo de Mafkir Nezakab Leahar Nefilat Ones no aplica en cuerpo, aplica nada más en bienes. Por eso nada más en bienes va a estar exento y en persona va a estar obligado porque fue negligente, porque se tenía que haber parado. Perfecto. Así aparentemente nos explica Raba. Viene la Gemara y pregunta de una baraita en contra Raba lo siguiente: Meiti ve kulam hayavim al niske gufan upturim al niske mamonam. Mailaba filu rishon. Lo levar mi rishon. Ve a kulam katani. Amar Rabada baraba kulam hanizakim. Haimai. Y amar bishlam filu rishon en katani kulam. Y amar levar mi rishon. Mai kulam litne hanizakim. La Gemara viene a hacer la siguiente pregunta de la baraita en contra Raba. En la baraita está escrito sobre este caso anterior mencionado. Kulam hayavim al niske gufam. Upturim al niske mamonam. Todos. O sea, sobre el caso que estamos hablando antes, que uno se tropezó solo y después vino el segundo y se tropezó en el primero y el tercero en el segundo, dice una baraita que dice sobre esto, dice, todos tienen obligación de pagar por daños corporales y están exentos por daños de bienes. ¿Sí? Dice la Gemara, aparentemente todos, ¿qué significa todos? Todos están obligados en daños corporales y todos están exentos en daños de bienes. Más todos están exentos en daños de bienes, también el primero. Dice la Gemara, esto no cuadra con lo que acabamos de decir. Según lo que acabamos de decir, el primero tiene que estar obligado en ¿qué? En pagarle al segundo, ya sea daño corporal o sea daño de bienes. Y en la baraita está escrito que el primero está obligado también daño corporal nada más y no daño de bienes. No cuadra. Responde la Gemara, no. Lo que dice aquí en esta última baraita que vimos, que todos están obligados por daños corporales y no daños de bienes, y todos están exentos de daños de bienes, es todos menos el primero. Dice la Gemara, pero no me cuadra porque está escrito todos. No, cuando dice todos, dice la Gemara, dice Rabada Baraba, cuando dice todos se refiere todos los que se perjudicaron por un anterior, o todos los que perjudicaron a otros, todos aquellos que perjudicaron al otro, ¿sí? O sea, el primero al segundo, sí, todos aquellos que perjudicaron al otro por un tropiezo del otro, ¿sí? Todos aquellos, las personas dañadas por otras personas, ¿sí? Las personas dañadas por otras personas, y el primero, ¿sí? No fue por otras personas, ¿sí? Entonces va a estar, o sea que básicamente la Gemara dice, cuando dice kulam, cuando dice todos, se refiere a todos aquellos que dañaron por otras personas previas, ¿sí? Y el primero no entra dentro de eso, porque él dañó a una segunda, pero no por una persona previa. Así dice la Gemara. Sin embargo, la Gemara tampoco recibe esta respuesta, porque dice la Gemara, no me cuadra, aquí estamos hablando de 3 personas, y tú me dices kulam, ¿sí? Deberías de haberme dicho Anizakin, los que dañaron a otras personas por una persona previa. Si tú me dices la palabra todos, en 3, tú no me puedes decir todos menos 1, entonces ya no son todos. Si de repente son 1000 y me dices todos menos 1, te lo acepto, pero en 3, tú me dices todos menos 1, ya no son todos, no debería usar ese lenguaje todos. Por eso la Gemara cambia la explicación en lo que dijo Raba y dice lo siguiente, escuchen bien. Ela, Amar Raba, Rishon Hayav Ben Beniske Gufo de Sheni, Uben Beniske Mamonot de Sheni.
Sheni haya beniske shelishi, beniske gufo, avalo beniske mamono. Maita ama, dehavele bor velo matzinu bor, shechiev bo et hakelim. Escuchen bien. Antes de decir la explicación esta, quiero volver a hacer énfasis hasta ahorita qué habíamos entendido. ¿Qué nos dijo Raba? Que el primero está obligado en pagar al segundo corporal y bienes. Y el segundo al tercero, corporal pero no bienes. Y nosotros entendimos que cuando decimos corporal y no bienes, nos referimos a corporal, corporal y bienes, ¿sí? ¿De quién? Del perjudicador. Dice, no. Aquí cuando decimos corporal o bienes se refiere a la parte perjudicada. ¿Sí? Y escuchen ahorita cómo se explica lo que dice Raba. Raba dice así. El primero tiene que pagar por los daños que le causó al segundo, ya sea que le causó al segundo, que en este caso el segundo es la parte perjudicada, un daño en el cuerpo del segundo o un daño en el bien del segundo, en los bienes del segundo. ¿Sí? Y el segundo, cuando dañó al tercero, que aquí ya el segundo se convierte en perjudicador y el tercero se convierte en parte perjudicada, pues aquí el tercero, el segundo va a estar obligado a pagar el daño que le causó al tercero únicamente cuando le causó un daño corporal al tercero, en el cuerpo del tercero y no en sus bienes. ¿Por qué? Dice nada, te voy a explicar por qué. Porque el cuerpo del segundo es considerado ¿qué? Un bor, un pozo, un mazik de bor. Y un bor que causa un daño a utensilios, ¿tiene que pagar o no tiene que pagar? No tiene que pagar. Bor está hayab nada más, shori hamor. O de repente personas también, pero kelim no. Entonces, si el cuerpo del segundo es considerado ¿qué? Bor, ¿se entiende por qué perfectamente? Cuando le daña al tercero en su cuerpo del tercero, tiene que pagar, pero en el utensilio del tercero, no tiene que pagar. Entonces todo cuadra perfectamente. Entonces, por eso el primero tiene que pagar ya sea utensilios, ya sea bienes, o sea utensilios, o ya sea el cuerpo del segundo, y el segundo que le hizo al tercero, nada más tiene que pagar ¿qué? Corporal, cuando le hizo un daño en el cuerpo del tercero y no en los bienes. ¿Por qué? Porque el segundo es considerado bor. Dice la Gemara, sale según esto, explícitamente acabamos de decir que el cuerpo del segundo es considerado ¿qué? Considerado bor. Bien, la Gemara dice, un segundo, esto no me cuadra tan sencillo. Anija le Shmuel de Amar kol takala borhu, el rab de Amar yafkere in y lolo, maika le memar. Dice la Gemara, esto no me cuadra según todos. Hay una discusión entre Shmuel y Rab. ¿Qué característica es necesaria, sí, e indispensable para que algo sea bor, para que sea considerado bor? Shmuel dice, cualquier obstáculo que hay, ¿sí? Es bor. Ya sea que el dueño del obstáculo le hizo efker o ya sea que no. Entonces, si es así, si no hay que hacerle efker, pues el cuerpo podemos decir que es un bor y cuadra perfectamente. Pero Rab opina que para que sea bor no es cualquier obstáculo, sino tiene que ser ¿qué? Un obstáculo que es efker. ¿Sí? Un obstáculo que es efker. Dice la Gemara, el cuerpo de la persona no puede ser efker. No existe. Entonces, si no puede ser efker, no puede ser bor. Entonces, vuelve la pregunta. No me puedes explicar esta última explicación porque el cuerpo de la segunda no puede ser bor. Entonces, ¿cuál es la explicación? Según la opinión de Rab. Dice la Gemara, Leolam que de amar meikara. Udekashia lach kulam hayavim. Targemar rabada barmaniume. Kame de rabina sheuzku kelim bejelim. Escuchen bien. Dicen, por eso tenemos que volver a la primera explicación. ¿Cuál es la primera explicación? Que cuando decimos cuerpo o bienes no se refiere a la parte perjudicada, sino se refiere al perjudicador. ¿Cómo el perjudicador dañó? ¿Con cuerpo o con bienes? Y nos dice Raba que el primero, cuando dañó al segundo, ya sea con cuerpo, ya sea con bienes, tiene que pagar. Y el segundo, cuando dañó ¿a qué? Al tercero, ya sea con cuerpo tiene que pagar, con bienes no. Pero preguntamos que no me cuadra porque hay una baraitá explícita que dice que todos, ¿sí?, tienen que pagar por los daños que causaron con el cuerpo y todos están exentos cuando fue con bienes. Dice la Gemara, ¿sabes lo que podemos decir? Que cuando la baraitá dice esto se refiere que todos, también el primero, está exento cuando causó un daño, ¿sí?, a bienes con sus bienes. O sea, cuando también el primero está exento cuando le causó un daño al segundo con los bienes del primero y le causó un daño a los bienes contra bienes. Ahí es que decimos que está exento. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque el primero, otra vez, ¿qué estamos diciendo ahí? Podemos decir como dijimos antes, que el primero al segundo, ya sea que le hizo un daño
con los bienes del primero o con el cuerpo está hayab. Y el segundo, el tercero, únicamente con el cuerpo y no con los bienes. Pero tenemos una varita que dice no, que todos, kulam, peturim, cuando fue con bienes, no se refiere es que todos están peturim, inclusive el primero, cuando con los bienes del primero dañó a los bienes del segundo. Ahí también el primero va a estar exento. ¿Por qué? O sea, te voy a explicar por qué. Porque los bienes del primero, ¿cómo causaron daño al segundo? Porque el primero se tropezó solo, se cayó, y los utensilios de él se rompieron ahí, y eso le hicieron un daño al bien del otro. Dicen, ese utensilio que se rompió es bor. Ese utensilio que se le rompió al primero es bor. ¿Y bor está exento de qué? Si un bor le hace, causa un daño a otro utensilio, a un kelim, está exento, nada más shori hamor, o también personas puede ser, pero no shori hamor, pero no utensilios. Y por eso, el primero, si cuando se tropezó solo, si le causó un daño al segundo a través de esos bienes que se rompieron ahí, y le causó un daño al segundo, ¿qué? No al cuerpo del segundo, sino a ¿qué? Al utensilio del segundo, ahí va a estar patur. Y eso es lo que la varita se refiere, que kulam peturim, bienes con bienes, todos están peturim. Y lo que se refiere, lo que dijo Raba es que cuando el primero hizo un daño con su cuerpo, con sus utensilios, al cuerpo del segundo, ahí sí va a estar hayada. A diferencia del segundo con el tercero, que es únicamente únicamente con cuerpo y no únicamente con cuerpo y no con kelim. Otra vez, y la verdad que dice que kulam peturim es cuando es bienes con bienes perjudicadores a bienes perjudicados. Muy bien. Y así cuadra todo perfectamente. Seguimos un poco más. Amar mor. Im mahamat rishon naflu, rishon hayab beniske kulam. Mahamat rishon ejinafil. Rav Papa amar de Pascal urge que shilda. Rav David amar que jutra de samyuta. Mencionamos en la baraita que en el caso que el primero se tropezó solo y el segundo se tropezó por el primero y el tercero por el segundo, pues el primero tiene que pagarle al segundo y el segundo al tercero. Sin embargo, mencionamos en la baraita, en el caso que el segundo y el tercero se tropezaron ¿por quién? Por el primero, ahí en ese caso, el primero va a tener que pagar al segundo y al tercero. Dice la demás, ¿cómo es el caso que el primero, por el tropiezo del primero, directamente causó el tropiezo del segundo y el tercero? Normalmente el primero al segundo, segundo, tercero, pero ¿cómo puede ser que el primero al segundo y primero al tercero? Dice la demás, te voy a explicar cómo, dos maneras. Dice el papá, de tal manera que el primero se tropezó y quedó a lo ancho, el largo del cuerpo quedó a lo ancho del camino y bloqueó todo el camino. Se pasó el segundo por el lado derecho y el tercero por el lado izquierdo. Salen que el segundo y el tercero se tropezaron por el primero, como si fuese barminat, como si fuese un cadáver animal a lo ancho del camino. Sí, así estaba este primero tropezado. Segunda explicación dice Rav David que esta persona tropezada estaba a lo ancho del camino también, igual que el anterior, pero como si fuese un bastón de un ciego. Aparentemente, ambas son la misma explicación, que la persona se tropezó y estaba a lo ancho del camino, solo que uno lo compara a un cadáver de un animal muerto a lo ancho o a un bastón de un ciego. Sin embargo, los mefarshim aquí profundizan y dicen que aparentemente hay un mahloket aquí, pero no vamos a entrar en eso. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.